Creo que no, profesora. Ya, entonces no me estoy repitiendo. Ya, chiquillos, les comento, el cronograma ya está en la plataforma, revisé las simulaciones, a ver, no, las simulaciones, espérenme un chiquitito, necesito actualizar la parte de arriba, todavía las simulaciones todavía las tengo ocultas, ¿ya? Déjenme revisar que no me parece que tengo otro paralelo acá. Esperen. Laboratorio, intersección, pegar, ahí está. Ya hice. Ya. Acabo de revisar tanto el cronograma que aparece en el Moodle, en la parte normativa, como el laboratorio para ambos códigos del curso, porque yo tengo acá dos códigos, el IES 75 y también tengo el, si mal no recuerdo, el EE 540, ¿ya? En ambos códigos, tanto en la normativa, donde ahí van a encontrar el cronograma, como también en la pestaña de laboratorio, están como corresponden, el cronograma está actualizado, y está correcto, y en la pestaña de laboratorio, por lo menos las indicaciones son aquellas que corresponden. Yo todavía tengo ocultas las experiencias de laboratorio, ¿ya? Porque las voy a liberar hoy día, las voy a dejar, ¿cómo se llama? Para que se visualicen. En todo caso, la fecha de prueba, o sea, la fecha de entrega del primer laboratorio, la primera simulación recién va a ser el 18 de mayo. Ya, por lo tanto, hay tiempo. No estamos apurados. Las notas son de la siguiente manera. Estoy grabando, ¿cierto, chiquillos? Sí. Van a haber 4 notas de cátedra y 3 notas para laboratorio. ¿Cómo van a estar conformadas las notas de cátedra? El primer taller, que va a ser, justo cerré el primer taller, que va a ser exclusivamente de cátedra, es el 4 de mayo, es decir, la próxima semana, y va a ser por la plataforma Moodle, ¿ya? Y las otras 3 evaluaciones de cátedra coinciden con las evaluaciones de la simulación, porque la simulación van a ser 3 experiencias. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Yo les voy a habilitar la guía de laboratorio, por así decirlo, en donde ustedes tienen que simular en el software que ustedes estimen conveniente. Recuerden que los software los pueden encontrar en la página del DIE, en la pestaña software. Ya ahí pueden ver cuál es el que se acomoda más a sus necesidades. Van a tener que simular 3 experiencias que van a corresponder al taller 2, 3 y 4 en lo que es cátedra y a la experiencia 1, 2 y 3 lo que es laboratorio. Entonces, ustedes, aparte del taller 1, que va a ser por plataforma Moodle, solamente van a tener 3 instancias más evaluativas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer 3 experiencias y en esa experiencia van a diseñar el circuito, van a generar los cálculos que correspondan, van a generar la lógica que se les exija y van a entregar un informe de laboratorio y un video donde van a explicar su diseño, sus cálculos, la lógica que aplicaron y sus conclusiones. ¿Ya? El informe va a dar nota a la primera y segunda y tercera nota de laboratorio. Y los videos van a traducirse en la segunda, tercera y cuarta nota de cátedra. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué suponemos con eso? Que finalmente ustedes van a tener menos instancias evaluativas porque finalmente van a tener 4. Una que es estrictamente catedrática y 3 que en el fondo por hacer la misma experiencia, pero entregar informe y un video de no más de 10 minutos explicando el desarrollo de la experiencia, van a tener con eso tanto las notas de laboratorio como las de cátedra.
¿Queda claro, chiquillos? Sí, profe. Sí, Perfecto. profesora. Bien, la próxima prueba, que va a ser el único taller que va a ser teórico y que se refiere a conversión, y me parece que sí, llega hasta álgebra de Boole, que es lo que vemos ahora. Yo hoy día, después de esta clase, vamos a ver una clase cortita de Boole, y después voy a habilitar unas guías de ejercicio, por lo tanto ustedes van a estar en la semana, me pueden hacer todas las consultas de vida y por haber con respecto a los ejercicios, como lo han hecho hasta ahora. A ver, déjenme revisar al tiro cuáles son las ejercicios que tengo de Boole. Aquí tengo una, sí, álgebra de Boole, tengo 3, 4, 5, hoy tengo harto ejercicio de álgebra de Boole, así que van a estar ahí, pero muertos de la risa. Ya. Yo hoy día vamos a ver entonces una clase cortita que tenemos con los teoremas de Boole, y luego les voy a habilitar entonces las guías de ejercicio. Espérenme un chiquitito acá. Déjenme buscar sistema digital, porque había abierto el PPT, pero quiero asegurarme de algo antes de seguir arriesgándome en lo que estoy diciendo. Estamos en la clase C5. Está perfecto, sí. C5 solamente la álgebra booleana, y luego la C6 corresponde a representaciones completas, ya que eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero que no entraría, la prueba entraría hasta álgebra de Boole nada más. Lo que es algebraico, después las representaciones completas, ahí también vamos a utilizar Boole, obviamente, porque es una herramienta pero no de una forma tan estricta tan teórica como es esta clase de hoy día. Bien, acá tengo la álgebra de Boole. Y vamos a ver nuestros teoremas. Mis 9 teoremas y listo. Con eso quedamos perfecto por el día de hoy. Álgebra booleana. Tic, 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 tic. ¿Se visualiza la presentación, chiquillos? Sí, profesora. ¿Profesora? Ya. Sí, profe. Dígame, ¿sí? Entonces hay prueba. Próxima semana, el 4. Claro. ¿4 qué día cae ese? ¿Cómo? El martes. Sí, el martes hay prueba y es por plataforma, por lo tanto no hay clase, va a ser en el horario de clase. Va a estar habilitada solamente en el horario de clases. Va a ser como Una las prueba que... corta en todo caso. Yo como las igual que siempre hacíamos en les electrónica. considero un poquito más de tiempo. ¿Ah? Perdón. Va a ser como las que hacíamos en electrónica. Eh, Moodle sí, sí, sí. pero, por ejemplo, con esta nueva página que hay de Moodle ahora, ¿es lo mismo o no? Sí, es igual. Es finalmente como la versión 2.0 o 3.0, pero es lo mismo. Tengo que todavía, estoy evaluando cómo lo voy a hacer, si es que lo va a hacer solo alternativa, o voy a tirarle, no sé, por ejemplo, 7 alternativas aleatorias de una base de datos de preguntas, y a lo mejor un ejercicio de desarrollo con álgebra booleana. ¿Ya? Ahí estoy todavía estoy en el diseño. ¿Ya? Profe, entonces, lo de ejercicio entraría en lo de la clase de hoy. Lo que es ejercicio, sí, crudo, netamente. A ver, ¿cómo lo que es ejercicio? Porque están las alternativas y los ejercicios que son con desarrollo. A eso me refiero. Sí, es que no sé si todavía los ejercicios puede que también, si es que hago ejercicios de desarrollo, pueden ser también de conversión o de conversión o de códigos, además de álgebra. Igual podría yo incluir ejercicios de desarrollo de ese estilo. Finalmente, ¿qué es lo que entra en este taller que corresponde al 4 de mayo? Va a entrar sistema numérico, que más que nada es conversión. Va a entrar códigos, con la detección de errores de Hamming,
y va a entrar álgebra booleana, que es lo que vamos a ver hoy día. Acuérdense en todo caso que la álgebra booleana, a pesar de que vamos a tener el día de hoy para verla, son 9 teoremas, unos cuantos corolarios. ¿Sí? Se te habilitó el micrófono, me parece. Son, el álgebra booleana, a pesar de que vamos a verlo hoy día y es bastante cortito, son cierta cantidad de teoremas y corolarios, ¿ya? Pero ustedes el álgebra booleana la van a poder desarrollar y es a libro abierto, finalmente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les voy a pedir desarrollar una expresión con álgebra booleana, es decir, minimizarla, trabajarla o extenderla, ustedes siempre pueden echar mano a este PPT que está en la plataforma y revisando cuál es el teorema que les sirve para poder simplificar una expresión, ¿ya? Y además que, como les dije, les voy a habilitar una guía de ejercicio para que vayan trabajando y me van haciendo todas las consultas y por haber durante la semana. ¿Bien, chiquillos? ¿Alguna duda? No, profe, gracias. No, profe. Ok. Empecemos entonces. Postulados básicos de la álgebra booleana. La álgebra booleana es un sistema algebraico cerrado formado por un conjunto K de 2 o más elementos y con 2 operaciones, la multiplicación y la suma. Esto es tal cual como dice el concepto, es álgebra. Aquí, si se dan cuenta, tiene mucho que ver con lo que ustedes veían en álgebra, no sé, en la nueva Mayo, ¿cuál álgebra será? No sé si álgebra 2 será, donde ustedes veían los grupos o tipo subespacios, qué sé yo. Ya. El tema es que nosotros, el álgebra booleana va a trabajar en un conjunto cerrado de 2 o más elementos y operando con la multiplicación y la suma. ¿Ya? El postulado número 2 dice existencia del elemento 1 y 0, es decir, nosotros vamos dentro de ese conjunto, de esa álgebra, de ese sistema algebraico va a existir el 0 y va a existir el 1, ya sea como elemento neutro, ¿cierto? O para ambas, como elemento neutro para ambas operaciones. Es decir, el 0 va a ser mi elemento neutro para la suma y el 1 va a ser mi elemento neutro para el producto. También se le llama identidad para suma o identidad para la multiplicación, ¿ya? Súper simple porque es un álgebra que ya conocemos, es decir, cualquier elemento A más 0 me va a seguir dando el A, es decir, identidad, y el A por 1 me va a seguir dando el elemento A. El postulado número 3 habla de la conmutatividad, es decir, el álgebra booleana es conmutativa. El A más B, cualquier elemento A más un elemento B, es lo mismo que sumarla en distinto orden, es decir, B más A. Y el postulado para el producto también se refiere a conmutatividad, ¿ya? Es decir, A por B es igual a B por A. También dentro de la álgebra booleana, de este sistema algebraico, vamos a entenderlo como asociativo, es decir, va a existir el criterio de asociatividad. ¿Cuál es la asociatividad? Ustedes si se acuerdan por álgebra en general, la asociatividad se refería a que nosotros podíamos encerrar en paréntesis y en el fondo ordenar o empezar una operación en distinto orden independiente te iba a dar el mismo resultado. Es decir, por ejemplo, el A más paréntesis B más C es lo mismo que decir paréntesis A más B, cierre paréntesis, más C. Para la multiplicación lo mismo, si yo primero hago el B por C, acá, tengo A por paréntesis B por C, lo mismo que yo haga primero la multiplicación A por B y luego multiplique por C, es decir, es asociativo. Y finalmente también vamos a tener la distributividad, en donde la distributividad lo bueno es que como que mezcla las operaciones. Entonces, por ejemplo, el A más paréntesis B por C es lo mismo que yo la sume la a cada elemento del producto. Es decir, ingrésela a mi paréntesis, entonces es A más B, producto de A más C. Lo mismo para el producto, si yo tengo A multiplicado por el factor B más C, es lo mismo que diga A por B más A por C.
Y el último postulado se refiere a la existencia del complemento, es decir, nosotros vamos a tener cierta nomenclatura. Cuando no tenemos un valor A o una entrada A, porque hasta ahora he estado hablando como algebraicamente, pero en el fondo cuando yo hablo de A, cuando hablo del sistema algebraico con un conjunto K de elementos, ¿ya? Mis A, mis B, mis C vienen siendo señales, vienen siendo entradas. Cuando yo digo entradas, estoy hablando de señales, estoy hablando de información. Entonces, aterrizando el postulado número 6, ahí recién como que de ahí podemos relacionarlo un poquito con sistemas digitales. ¿Por qué? Porque estoy indicando que estos elementos, el A, va a tener un negado, le va a tener una negación, ¿ya? ¿Y cómo cuál va a ser su símbolo? Su nomenclatura va a ser A barra, ¿ya? Es decir, el A, por ejemplo, o el B o el C, lo que sea, como yo llame mi entrada, pero, o mi salida, porque puede ser finalmente cualquier señal de entrada o de salida, y si yo le coloco una barra encima, significa que es la negación. Si yo trabajo con un sistema binario donde mis entradas y salidas van a ser de 1 a 0, si mi A inicial es 0, mi A negado va a ser 1. Y si mi A inicial es 1, mi A negado obviamente va a ser 0, porque no tengo más opciones, ¿ya? Y la existencia del complemento implica que en la suma, cuando yo sumo el A con su A negado, obviamente que siempre me va a dar 1. ¿Por qué? Porque en el fondo, como tengo mi sumando original y mi negación, dadas las alternativas de señales que yo manejo, o va a ser 0, y luego el negado va a ser 1, o va a ser 1 y el negado va a ser 0. Por lo tanto, yo lo que estoy sumando acá es 0 más 1, independiente del orden. Sí o sí va a ser 0 más 1 o 1 más 0. Por lo tanto, su suma va a dar siempre 1. ¿Ya? Lo mismo para la multiplicación. Como solamente tengo la opción de que este sea 1 y por lo tanto este sea 0, o este sea 0 y este sea 1, significa que yo voy a estar multiplicando 1 por 0 o 0 por 1, que siempre me va a dar 0. ¿Ya? Teorema 1, y aquí entramos con los nuevos teoremas. Recién estábamos hablando de postulados, ahora vamos a hablar de los teoremas que genera el álgebra booleana. Primero tenemos la idempotencia, que es fantástica como para resumir, para minimizar expresiones, y ustedes me van a decir, pero no entiendo, ¿no? ¿A qué se refiere con expresiones? ¿Por qué estamos hablando de álgebra en sistemas digitales? Porque tienen que pensar que todas estas letritas que yo voy indicando son señales que se meten a un dispositivo, y ese dispositivo va a sumarlas, va a multiplicarlas, va a negarlas, ¿ya? Y me va a dar, a lo mejor, si yo tengo un montón de señales, A, B y C, y después las voy a andar negando algunas, entonces también voy a tener A, B y C, pero también voy a tener A negado, B negado, C negado, y las voy a meter a compuertas, y me las van a sumar, me las van a multiplicar, luego de sumarlas me las multiplican todas, luego van a sumar otro poquitito por acá, luego me los van de nuevo a multiplicar, me va a dar un tremendo chorizo al final. ¿Ya? Me va a dar una expresión de una señal de salida muy gigante. Y el álgebra booleana, ¿qué es lo que va a hacer? Mediante estos teoremas me va a simplificar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo A negado por A más B menos, no menos, todo eso multiplicado por A más B negado por B, todo eso multiplicado por C más C negado, yo voy a tener esa expresión, pero yo con el álgebra booleana voy a poder simplificar ese sistema que tiene muchísimas entradas y que me genera una salida tan muy grande. Yo voy a simplificar mi salida con estos teoremas, que al final este ejemplo que les di, que era interminable, a lo mejor se traduce en A más B, todo eso multiplicado por C negado, por ejemplo. Entonces yo ya no voy a necesitar tantas entradas ni una tremenda salida, simplemente me voy a limitar a las entradas que me indican mi salida minimizada por álgebra booleana. ¿Ya? Esa es digamos, la funcionalidad que tiene la álgebra booleana, por eso la estamos aprendiendo ahora. ¿Ya? Entonces, esta clase de partida es muy conceptual, hay que aprenderse los teoremas, o por lo menos reconocerlos para eventualmente saber dónde buscarlo para cuando uno tenga que simplificar una expresión.
Bien, retomando, tenemos el teorema de la idempotencia, que es genial, es genial. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga A más A, o cualquier señal, más su misma señal, entonces yo ya no tengo que generar una compuerta de suma, sino que simplemente yo tiro un cable directo de mi entrada A, y esa va a ser mi salida. Es decir, A más A es igual a A. Y lo mismo para el producto. Si yo tengo A por A, también voy a tener A. Genial, porque aquí, si yo inicialmente tenía 2 entradas y las metía a una compuerta que me las iba a sumar, mi salida yo sé que es A. Entonces simplemente me ahorro esa compuerta y tiro directo un cable desde mi señal A hasta la siguiente etapa de mi circuito. ¿Ya? Lo mismo con el producto. Eso es la idempotencia. También vamos a tener el teorema número 2, que habla de elementos neutros para los operadores de suma y de multiplicación. Esos son los que vimos recién, ¿eh? El A más 1, o sea, es parecido a lo que vimos recién cuando vimos el elemento, la existencia del complemento. Ya es parecido desde donde se sale esto. Una señal cualquiera más el 1 siempre me va a dar el 1. ¿Por qué? Porque esta señal de acá solamente puede tomar los valores 0 o 1. Si es 0, al sumarlo con 1 me va a dar 1. Y si es 1, el 1 más 1 me va a dar 1. Ay, pero profesora, pero hay un acarreo. Sí, pero no me interesa porque yo estamos hablando de álgebra booleana. Entonces lo asumo. Siempre me va a dar 1. Lo mismo acá. El A por 0, en este caso es por 0 porque es la multiplicación, va a ser con 0. Ese va a ser mi neutro. El A por 0 siempre me va a dar 0. ¿Por qué? Porque si este toma el valor 1, va a ser 1 por 0, 0. Y si este toma el valor 0, 0 por 0 igual 0. La involución se refiere a que si yo niego 2 veces una señal, obviamente voy a tener la señal de partida. ¿Ya? Eso no tiene mucho raciocinio. Y aquí, muy importante, vamos a... espérenme un chiquitito, chiquillos. Ya, y aquí muy importante porque vamos a introducir estas compuertas que hablaba yo recién. Cuando yo les decía tengo una señal, por ejemplo, cuando hablaba de la idempotencia, que tengo una señal y la voy a conjugar dentro de una compuerta, en que esa compuerta va a agarrar la señal y me va a sumar todas las entradas, o voy a tener una compuerta que me va a multiplicar todas las entradas y me va a dar un resultado. Ya, esas compuertas se van a llamar OR y AND, inicialmente, porque voy a tener más tipos de compuertas. Voy a tener el OR, el AND, y también este va a ser el inversor. ¿Ya? El OR siempre va a estar relacionado a la suma. ¿Ya? El OR, que viene de OR, ¿cierto? De escoger una cosa u otra. Siempre va a estar relacionado a la suma. Y el AND va a estar relacionado con la multiplicación. Ya, después nosotros más adelante, no estoy segura que en este no. En el próximo PPT, que vamos a tener en la próxima clase, ahí vamos a ver el símbolo que tiene la compuerta OR, la compuerta AND y el inversor. ¿Ya? Entonces, sí recordar, el OR se refiere a la suma, el AND se refiere a la multiplicación, y el complemento se refiere al inversor, es simplemente negar la señal. ¿Ya? En el OR tenemos las propiedades. Cualquier señal sumada a 0, es decir, si yo en esta compuerta, yo pongo como entrada una señal cualquiera, y le sumo, y otra entrada, una señal que siempre me va a dar 0, la salida de esta compuerta, porque esta compuerta, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a sumar ambas señales de entrada. ¿Ya? ¿Qué es lo que me va a sacar? Siempre me va a sacar la señal, el valor de la señal.
Porque si yo estoy sumando 0 a cualquier señal, ya sea 1 o 0, siempre me va a dar la señal. ¿Ya? Lo mismo acá. Si a la compuerta OR yo le doy como entrada una señal que puede variar en el tiempo, no me importa, y como otra entrada, el 1 siempre me va a dar 1, porque no importa qué valor tome este, 0 o 1, siempre la suma, más el 1 me va a dar 1. Idénticamente para adelante, está asociada al producto. Tenemos una señal cualquiera que puede tomar valores 0 y puede tomar valores 1. Si yo la multiplico por 0, sí o sí me va a dar 0. Ahora, lo mismo, si una señal cualquiera que puede variar entre 1 y 0 me da lo mismo, la multiplico por 1, siempre me va a dar la misma señal. ¿Ya? Eso es con respecto a antes. Y el complemento fácil, saber que la negación, ojo acá, otra forma de nomenclatura del complemento. No solamente la barrita hacia arriba, sino que también puede ser como una apóstrofe, y eso significa que estamos negando esta señal, ¿ya? Si el 0 lo niego, obviamente me va a dar 1, y si el 1 lo niego, me va a dar 0. Puedo decirle lo complemento, puedo decir lo niego, puedo decir lo invierto, ¿ya? Significan lo mismo. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? Todo bien por mi parte, profe. Ok. Digamos entonces, aquí nos empezamos ya a tener que concentrarnos un poquito más, porque acá no son tan obvias los teoremas, tenemos que asumirlos por uno, ¿ya? El teorema número 4 habla de absorción, y se refiere a que cuando yo tengo estos dos ejemplos, el A más A por B, el A absorbe este B chiquitito que estaba en uno de los sumandos, ya lo absorbe, y mi señal de salida va a ser A. Fíjense qué fantástico acá, porque si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una suma y aquí tengo una multiplicación, es decir, por lo menos yo voy a tener dos compuertas trabajando acá. Pero resulta que mi salida es una sola señal, es decir, yo puedo tirar un cable desde esta señal de entrada directo hacia la salida, y es lo mismo que yo dijera todo esto, o sea, yo me voy a ahorrar todas estas compuertas y toda esta dificultad en mi proceso. Lo mismo si tenemos una factor de A más B, la absorción absorbe este B, ¿ya? Pero ¿dónde tienen que tener cuidado? Que en el fondo, para que se absorba, es que esta señal esté repetida en todos los sumandos, o esté acá multiplicando, pero también aparezca dentro de este sumando, ¿ya? Para que podamos aplicar el teorema de absorción. Ejemplos. Tenemos este ejercicio de acá. Tenemos dos ejercicios. A ver, ¿lo tengo resuelto, no? No. O sea, está resuelto, pero no está con el paso a paso. Tenemos estas señales. X más Y más X más Y por Z. Fíjense que esta señal está sumada, no se fijen, este no es un menos, ¿ah? Recuerden que no hay ninguna simbología en que el complemento esté con una simbología de un menos adelante. Esto simplemente era como un pauteo, ¿ya? Entonces tenemos esta señal de acá. Esta señal de acá, fíjense que está sumada con esta de acá, pero esta se repite acá, por lo tanto se absorbe el Z, y va a quedar solamente la señal que se repite, ¿ya? Lo mismo en el segundo ejemplo. Aquí tenemos esta señal de acá, que no es necesario que sea una señal como acá, que es única, que es una sola señal, no, puede ser un conjunto de señales. El A por B negado está multiplicando A por B negado más B negado por C. Me da lo mismo cuál sea esto, pero aquí ya se está repitiendo, entonces mantengo solamente como salida el A por B negado.
¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, profesora. ¿Todo bien, profe? Bien, pasemos al quinto teorema. El quinto teorema indica lo siguiente: cuando tenemos el A más A negado por B, simplemente esta negación, que ojo que no tiene por qué ser la negación, sino que lo que está acompañando esta multiplicación, se va y me va a quedar solamente la suma, A más B. Lo mismo para la multiplicación. Si tengo A multiplicado por la señal A negado más B, esto yo lo olvido y me va a quedar solamente la multiplicación de A por B. Aquí. Esta es la que manda. Por eso se mantiene. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una señal, ¿ya? Operando a su negación con la operación inversa, o sea, no inversa, sino que con la otra operación. No sé cómo, a ver, ¿cómo lo explico? Si yo tengo dos señales, voy a borrar un poquitito para explicarlo mejor. Porque lo que pasa es que quiero explicárselo de manera genérica para que no se lo aprendan este y este, sino que en general. Fíjense que yo tengo acá dos señales. En este caso se están sumando. Y en estas dos señales, yo veo que una de ellas tiene la negación de la otra, entonces yo voy a mantener mi operatoria. Ah, y ojo, esta de acá, la que se está negando, tiene la otra operación, la otra. No puede ser de nuevo un más, no puede ser de nuevo una suma, sino que está la otra operación. Y está negada, entonces yo mantengo esta y mantengo en la señal distinta. ¿Ya? Lo mismo acá. Yo veo que hay dos señales acá. Una solita y una compuesta. Y están siendo multiplicadas. Yo mantengo la multiplicación. Y esta que es compuesta tiene la otra operación. Entonces yo me elimino esta, me elimino, ¿cierto?, la negada y mantengo las señales que nos me quedan, pero respetando mi operación. Ejemplos. Tenemos B más A por B negado, por C negado, por D negado. Fíjense, acá yo tengo una señal y tengo esta otra señal. Están sumando y esta de acá, esta compuesta está multiplicando. Ah, puedo aplicar el teorema número 5, pero veamos si en esta compuesta está la negada. Ah, sí está la negada, entonces la elimino. Y me va a quedar B más todo lo demás. A, C negado, D negado. ¿Ya? Lo mismo acá. Tenemos una multiplicación de dos señales. Esta de acá se repite en esta, que si acá estaba multiplicando, acá está sumando, se repite negada, entonces la elimino, me va a quedar X más Y mantengo esta operación de acá, por Z. ¿Alguna pregunta, chiquillos, hasta ahora? ¿Todo bien, profe? Ya. Seguimos con el teorema número 6, vamos casi terminando. Teorema número 6, que es lo que indica que A por B más A por B negado, como yo estoy trabajando, estoy operando la señal y luego su negación con cambios con la misma operación acá, pero con distinta entre ellas dos, simplemente voy a rescatar la que no está negada, la que se mantiene, ¿ya? Eso, si se fijan, igual se podría sacar desde otro teorema, ¿eh? Porque recuerden que aquí yo puedo asociar, ¿cierto? Aquí esto es lo mismo que decir A por B más B negado. Y B más B negado me va a dar 1. Entonces sería A por 1, y A por 1 es A. Ya fíjense que se puede sacar de los postulados anteriores. De los postulados, no de los teoremas anteriores. Y también tenemos la misma situación, pero para la multiplicación. Si tenemos A más B por A más B negado, también me va a dar A. También se puede demostrar por los postulados anteriores.
Ejemplo, si tenemos A por B por C más A por B negado por C, fíjense acá, lo tenemos, entonces simplificamos y me va a quedar simplemente A por C. Aquí tenemos un ejercicio un poquito más extenso, se lo voy a dejar para que ustedes lo revisen después de clase, para ver si efectivamente, pero fíjense que está con todo esto, los ejercicios, miren, aparece qué es lo que se aplica. Este es el teorema 6, el A. Y acá yo aplico en cada uno de estos 3 pasos, estoy aplicando el teorema 6B. ¿Ya? Lo vayan revisando. Teorema número 7. También va a tener dos instancias, siempre una para cada una de las operatorias. El A, que se refiere a la suma, ¿qué dice? Si yo tengo A por B más A por B negado por C, entonces yo elimino este B negado y mantengo el A por B más el A por C. ¿Ya? Lo mismo para la multiplicación. Si yo tengo A más B multiplicado por A más B negado más C, nuevamente elimino mi B negado. Aquí tengo unos ejemplos. Este ejemplo es un poquito más extenso porque, a ver, perdón. Ah, sí, lo tengo acá. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a aplicar efectivamente el teorema 7A, este de acá. Después, para simplificar de este paso a este paso, voy a utilizar el teorema 6A, que aquí se los coloqué para recordarles. Y finalmente, este paso de acá a acá, aplico el teorema 4, ¿cierto? Porque aquí se me repite esta señal, por lo tanto, simplificado. Todo este tema. Imagínense cuántos operadores voy a estar utilizando. Imagínense, tenemos 1, 2, 3, o sea, tenemos 1, 2, 3, 4 sumandos. Por lo tanto, significaría que estoy con una compuerta que podrían ser varias compuertas, o 1, 2, 3 compuertas, o podrían ser una compuerta de 4 entradas, más todas estas multiplicaciones. O sea, es un circuito más o menos complicado. Pero fíjense que yo lo único que podría necesitar es simplemente de esta señal de entrada, tirar un cable, y mi salida corresponde a esa entrada. ¿Ya? El teorema 4. Luego tenemos otro ejemplo, y ese parece que queda propuesto, ¿no? Sí, quedó propuesto. Y para casi terminar, tenemos el teorema 8, que también se llama teorema de De Morgan, ya que básicamente es tirando hacia la negación. Cuando yo tengo, y es muy utilizado, cuando yo tengo la negación de una suma, es lo mismo que decir el producto de mis negaciones. Si yo tengo la negación de un producto, es lo mismo que decir la suma de mis negaciones. Es decir, el teorema de De Morgan es cuando yo tengo una negación global de una sola operatoria, yo voy a cambiar la operatoria y lo que voy a hacer es negar cada uno de sus miembros. Entonces, si yo tengo una negación de una sola operatoria, cambio mi operatoria y voy a negar cada uno de mis miembros. Es el teorema de De Morgan, ¿ya? La generalización de De Morgan es porque aquí no es necesario que sean dos señales, pueden ser muchas señales, pero siempre teniendo en cuenta que debe estar negada la expresión completa, es decir, debe estar negado todo esto, y siempre acá adentro tenemos que considerar lo que esté con una sola una sola operatoria. Es decir, yo podría, a ver, me parece que tengo un ejemplo acá. Ya, fíjense, este de acá. Aquí ustedes me van a decir, no, profe, pero acá tenemos dos operatorias. Sí, pero tú puedes considerar solamente esta y esta como si fuera una señal completa. ¿Ya? Si es así, ¿qué es lo que hago? Voy a tener
esto es lo mismo que poner, le voy a poner paréntesis, lo que puse recién. En el fondo, esta va a ser una sola señal para mí. Entonces aplico De Morgan, que dice, yo voy a cambiar mi operatoria y voy a negar cada uno de sus miembros. Y nuevamente aplico De Morgan, pero ahora lo voy a aplicar solamente a este paréntesis, porque aquí yo tengo una expresión negada completa con una sola operatoria trabajando. Entonces yo cambio mantengo todo esto, porque esto lo bajo igual. Cambio mi operatoria de multiplicación, va a pasar a suma, y voy a negar cada uno de sus miembros. Luego aplico asociatividad y me da la siguiente expresión. ¿Ya? Bien. Ejemplo de teorema de Morgan para que ustedes lo trabajen y lo tengan como ejemplo ejecutado, porque me parece que las guías de ejercicio están sin resolver, entonces aquí tenemos algunos ejemplos resueltos. ¿Ya? Aquí tiene su explicación. Y el teorema número 9, el último, es el consenso, que dice lo siguiente. Yo tengo tres señales que trabajan de esta manera. Para la suma, trabajan así. A por B más A negado por C más B por C. ¿Qué voy a hacer? Fíjense, yo tengo A más B negado por C. Aquí, esta una de las señales está negada. Y la que está original y negada está multiplicando a dos señales distintas. Y después yo tengo la suma de esas dos señales distintas multiplicadas. Entonces yo simplemente puedo eliminar esa. ¿Ya? Entonces fíjense, para la multiplicación se va a dar lo mismo. Si yo tengo tres, puede ser más que eso, pero vamos a hacerlo de a tres. Si yo tengo tres productos, tres factores, en dos de ellos tengo una señal original y la negada, y está siendo operada por una suma con dos señales distintas, y luego veo que tengo la suma de esas dos señales distintas, yo me olvido de esa última entrada. ¿Ya? Y la simplifico, ese es el consenso. Y no estoy seguro si les dejé un ejemplo con esto, es ahí. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos dos ejemplos, ¿ya? De distinta para el consenso de la suma y para el consenso del producto. Tenemos uno que es un poquito más elaborado, que trabajamos otros teoremas también vistos, que sería el teorema 8. Y listo, mis niños. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Hay que revisarlo nomás. Pero se entendió, ¿no? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesora. Está bien. ¿Sí? Sí, con el ejemplo 2. Vamos, les voy a habilitar los ejercicios. Voy a revisar si tengo alguna guía que esté resuelta. Pero es que la idea es que a lo mejor no que esté resuelta. Voy a ver si hay alguna que tenga el ejercicio con respuesta. Porque si está resuelta, ustedes se van a fijar mucho, van a estar como muletilla revisando el paso a paso. La idea es que ustedes se metan a hacer el ejercicio. Y después, por último, revisen si efectivamente el resultado les dio lo mismo. Ojo que a veces pasa mucho con los chicos que cuando empezamos a trabajar con el álgebra booleana, es que van por buen camino, pero cuando revisan el resultado no les da, pero es porque les falta simplificar. No es que se hayan equivocado en el camino, sino que todavía quedan pasos para poder simplificar más aún la expresión. Así que eso, chicos. Termino esta clase, bueno, voy a dejar de grabar.